Volé a Los Ángeles sin previo aviso, soñando con un reencuentro alegre, pero encontré a mi hija muriendo sola en cuidados intensivos. Mientras tanto, su marido estaba de fiesta en un yate de lujo, gastando mi dinero en champán y entretenimiento. Furioso por su traición, lo dejé sin un centavo. Una hora después, perdió la cabeza. Y eso fue solo el comienzo. Antes de que continuemos, suscríbase al canal y escriba en los comentarios qué hora es en donde está ahora. Saqué mi teléfono mientras el avión comenzaba su descenso al aeropuerto de Los Ángeles. Mis dedos temblaban ligeramente mientras tecleaba. Aterrizo en 20 minutos. Esta será la mejor sorpresa de su vida. El botón de enviar se sintió como una promesa que estaba a punto de cumplir. 3 años, demasiado tiempo. La fotografía en mi billetera se había suavizado en los bordes de tanto manipularla. Fabiola riendo en su cocina, Harina espolvoreando su cabello oscuro, Janet sin su diente frontal, sonriendo a su lado, el pequeño Macedo sosteniendo una obra maestra de crayones. La había mirado todos los días desde que Marta murió, pero hoy se sentía diferente. Hoy, finalmente estaba haciendo algo con respecto al dolor en mi pecho. Señoras y señores, estamos comenzando nuestra aproximación final al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Mis manos curtidas se aferraron a los reposabrazos mientras una anticipación familiar me recorría. La última vez que sorprendí a alguien fue en el 50º cumpleaños de Marta. Eso parece otra vida ahora. 5 años de dolor me habían convertido en un extraño, incluso para mi propia hija. Pero la voz de Fabiola durante nuestra última llamada hace 3 meses seguía resonando. Estoy cansada, papá. Realmente cansada. Algo en su tono se había quedado conmigo, royendo los bordes de mi conciencia. El carrusel de equipaje zumbaba constantemente mientras esperaba, observando a otras familias reunirse a mi alrededor. Una joven madre tomó a un niño pequeño en sus brazos. Una pareja de ancianos abrazó a su hijo. Pronto seríamos Fabiola y yo, excepto que ella no sabía que iba a venir. Studio City, por favor. Me acomodé en el Uber, mostrándole al conductor la dirección en mi teléfono. Voy a ver a mi hija. Ella no sabe que voy a venir. Las visitas sorpresas son las mejores, respondió en inglés con acento, incorporándose al tráfico del aeropuerto de Los Ángeles. Mi familia en Guatemala, les encanta cuando aparezco inesperadamente. La autopista se extendía sin cesar. Las palmeras se balanceaban con la brisa de la tarde de abril. Los Ángeles se veía exactamente como lo recordaba de mi última visita, extenso, bañado por el sol. Nada parecido al pequeño pueblo de Texas donde crié a Fabiola. Ella siempre se había sentido atraída por cosas más grandes, luces más brillantes. Marta solía decir que nuestra hija heredó mi espíritu aventurero de cuando todavía creía en correr riesgos. Intenté llamar a Fabiola 2 veces durante el viaje. Mi dedo se cernía sobre su contacto. Luego colgué antes de que pudiera sonar. No, mejor sorprenderla en persona. La expresión en su rostro valdría la pena el vuelo de 4 horas, y mi dolor de espalda. ¿Es este el lugar? El conductor se detuvo frente a una casa ordenada con contraventanas blancas y un pequeño jardín delantero. Perfecto. Le di dinero en efectivo, agarré mi bolsa de viaje, y me paré en la acera mientras se alejaba. El sol de la tarde se sintió cálido sobre mis hombros mientras caminaba hacia la puerta principal, ensayando lo que diría. Tal vez comenzaría con una broma sobre cómo su viejo padre finalmente descubrió cómo usar los sitios web de reservas de aerolíneas, o tal vez simplemente abriría mis brazos y esperaría a que ella corriera hacia ellos como solía hacerlo cuando tenía 8 años. Metí la mano en mi bolso y saqué el pequeño regalo que había traído, un joyero de madera tallado a mano que había hecho en mi taller del garaje, algo para mantener a salvo el anillo de su abuela hasta que Janet fuera lo suficientemente mayor. A Marta le hubiera encantado verlo transmitido. El timbre esperaba debajo de mi dedo, y por un momento, simplemente me quedé allí saboreando la anticipación. 3 años de llamadas telefónicas y mensajes de texto estaban a punto de convertirse en abrazos reales y comidas compartidas e historias contadas cara a cara. Presioné el botón y escuché el familiar timbre resonar adentro. Luego silencio. Volví a tocar el timbre, esta vez manteniéndolo presionado por más tiempo. El timbre sonó a través de lo que sonaba como una casa vacía.
seguido por ese mismo silencio hueco. «Fabiola, soy papá», grité, golpeando el marco de la puerta. Tal vez estaban en el patio trasero o arriba con la música puesta. Los niños pueden ser ruidosos, tal vez simplemente no habían escuchado. El silencio se prolongó. Di un paso atrás y miré la casa correctamente por primera vez. El rosal junto a la ventana delantera se había vuelto marrón en los bordes, los pétalos esparcidos por el camino como confeti desechado. ¿Cuándo había dejado Fabiola de cuidar su jardín? Solía enviarme fotos de sus rosas cada primavera. Caminando hacia la puerta lateral, miré a través de las rendijas hacia el patio trasero. Los muebles de patio vacíos estaban cubiertos con una fina capa de polvo, y el pequeño huerto del que había estado tan orgullosa se había marchitado hasta convertirse en tallos marrones. El triciclo de un niño yacía de costado cerca de la puerta trasera, una rueda todavía girando perezosamente en la brisa. «Extraño», murmuré, regresando al porche delantero. El buzón rebosaba de sobres y paquetes, algunos derramándose en el suelo. Recogí algunas piezas, facturas de electricidad de hace 3 semanas, circulares publicitarias, un paquete dirigido a Larios que parecía haber estado sentado bajo el sol de California durante días. El matasellos más reciente que pude ver era de hace 10 días. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese familiar instinto de ingeniero se activó. Cuando los sistemas fallan, siempre hay una explicación lógica. Solo necesitaba recopilar más datos. Ahuequé mis manos contra la ventana de la sala de estar, presionando mi cara contra el vidrio. Oscuro por dentro, cortinas corridas, sin movimiento, sin televisión parpadeando, sin sonidos de la vida familiar. La casa se sentía abandonada, aunque pude distinguir formas familiares, el caballete de arte de Fabiola en la esquina, los carros de juguete de Macedo esparcidos sobre la mesa de café. «Disculpe, ¿está buscando a los Ramírez?» Me di la vuelta para ver a una anciana con un sombrero para el sol, que se acercaba desde la casa de al lado, con tijeras de podar en sus manos enguantadas. «Sí, soy Horacio Ibarra, el padre de Fabiola. ¿Los ha visto últimamente?» Ella hizo una pausa, humedeciendo su frente con el dorso de su muñeca. «Ahora que lo pienso, no. Ha estado terriblemente tranquilo por allí. Por lo general, escucho a los niños jugando por la mañana, pero…» Se quedó callada, estudiando mi rostro. «¿Está todo bien?» «Estoy seguro de que sí», dije, pero mi voz sonó poco convincente incluso para mí. Probablemente se fueron de vacaciones, tal vez visitando a la familia. Ella tampoco parecía convencida. «Bueno, espero que estén bien. Una familia tan dulce». Mientras regresaba a su jardinería, me senté pesadamente en el escalón delantero de Fabiola, con el joyero de madera todavía apretado en mis manos. Las piezas no encajaban. Fabiola habría mencionado unas vacaciones durante nuestra última llamada. Larios estaba obsesionado con las redes sociales. Habría publicado fotos de donde quiera que hubieran ido. Saqué mi teléfono y me desplacé por la página de Facebook de Fabiola. La última publicación fue hace 6 semanas. Una foto del proyecto de arte escolar de Janet. Antes de eso, silencio de radio durante casi 2 meses. Mi hija, que solía documentar cada cena familiar y aventura de fin de semana, se había callado por completo. Las sombras de la tarde se hicieron más largas mientras estaba sentado allí, mirando la casa silenciosa. Una corredora pasó corriendo, con auriculares puestos, completamente absorta en su propio mundo. En algún lugar de la calle, un cortacésped arrancó, el sonido normal y tranquilizador, y totalmente en desacuerdo con el creciente temor en mi pecho. Revisé debajo del tapete de bienvenida. Luego palpé alrededor del borde de la maceta junto a la puerta. No hay llave escondida. El pomo de la puerta principal giró inútilmente en mi agarre, cerrado con llave. Por supuesto. «Está bien, Horacio», dije en voz alta, tratando de calmar mis nervios. «No te asustes, hay una explicación lógica». Pero mientras estaba sentado en ese escalón del porche, rodeado de signos de abandono y negligencia, no pude evitar la sensación de que mi visita sorpresa había revelado algo mucho peor que una casa vacía. Es hora de llamar a Fabiola. Mi pulgar se cernió sobre el contacto de Fabiola por un momento antes de presionarlo, escuchando el tono demarcado con creciente ansiedad. Un timbre, 2,
3. Directamente al correo de voz. Hola, has llegado a Fabiola. Deja un mensaje y me pondré en contacto contigo lo antes posible. Su alegre voz grabada tensó mi pecho. Colgué e inmediatamente volví a marcar. Mismo resultado, correo de voz después de 4 timbres. O su teléfono estaba muerto, o ella deliberadamente no estaba respondiendo. Por tercera vez, lo dejé sonar por más tiempo, decidido a dejar un mensaje sin nada más. ¿Hola? La voz que respondió no era la de Fabiola, masculina, profesional, cautelosa. Fabiola, soy papá. Estoy en Los Ángeles. Quería sorprenderte, pero no hay nadie en casa. Y señor, soy el doctor Morales del Centro Médico Cedar Sinai. ¿Es usted un familiar de Fabiola Ramírez? El mundo se inclinó hacia los lados. Apreté el teléfono con más fuerza, mi otra mano presionando contra la barandilla del porche en busca de apoyo. ¿Qué? Sí, soy su padre. ¿Por qué tiene su teléfono? ¿Dónde está ella? Una pausa que duró una eternidad. Señor Ibarra, lamento mucho informarle que su hija se encuentra actualmente en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ha estado recibiendo tratamiento para el cáncer avanzado, y su condición es crítica. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Cáncer. Crítico. Mi visión se nubló en los bordes. Eso es imposible. Mi voz salió estrangulada. Hablé con ella hace 3 meses. Estaba bien. Solo estaba cansada de perseguir a los niños. Señor, entiendo que esta es una noticia impactante. El cáncer en etapa 4 puede progresar rápidamente, y los pacientes a menudo no comparten su diagnóstico con los miembros de la familia de inmediato. Ha estado bajo nuestro cuidado durante varias semanas. Varias semanas. El jardín descuidado, el buzón desbordado, la casa silenciosa. Todo encajó en su lugar con horrible claridad. ¿Dónde está Larios, su marido? ¿Dónde están mis nietos? Otra pausa. No puedo comentar sobre otros asuntos familiares, señor Ibarra. La confidencialidad del paciente me impide compartir detalles, pero le recomiendo encarecidamente que venga al hospital de inmediato. Su hija ha estado preguntando por usted. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cuál es la dirección? Voy ahora mismo. Centro Médico Cedar Sinai, 8700 Boulevard Beverly. Pregunte por la unidad de cuidados intensivos de oncología cuando llegue. Doctor Morales. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en mis manos temblorosas. El sol de la tarde de repente, demasiado brillante, demasiado cálido, demasiado normal para un mundo donde mi hija estaba muriendo y yo no lo sabía. Hace 3 meses, ella había dicho que estaba cansada. Cansada. Y yo había estado tan envuelto en mi propio dolor, mi propio aislamiento, que había pasado por alto cada señal de advertencia. El joyero de madera cayó de mi regazo, traqueteando en los escalones del porche. Se suponía que el anillo de Marta pasaría a Janet algún día. Pero ¿y si no iba a haber un algún día? ¿Qué pasaría si llegara demasiado tarde? Me levanté demasiado rápido, con la cabeza dando vueltas, y tropecé hacia la calle con precisión mecánica. ¿Un taxi? Necesitaba un taxi. La dirección del hospital ardía en mi mente. 8700 Boulevard Beverly. Unidad de cuidados intensivos de oncología. Mientras llamaba a un taxi amarillo, un pensamiento seguía dando vueltas a través de mi shock. ¿Cómo me había convertido en el tipo de padre que se entera de que su hija se está muriendo por un extraño por teléfono? La puerta del taxi se cerró de golpe con una finalidad que parecía sellar mi antigua vida. Le entregué al conductor el papel arrugado con la dirección del hospital. Mis manos aún temblaban por el shock. Centro Médico Cedar Sinai, por favor. Lo más rápido que pueda. El tráfico está pesado a esta hora del día, señor, pero haré lo posible. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, notando mi angustia. Emergencia. Mi hija. Las palabras se atascaron en mi garganta. Se está muriendo. El asiento de cuero debajo de mí se sentía extraño. Demasiado suave. Demasiado normal para alguien cuyo mundo acababa de colapsar. A través de la ventana, el tráfico de Los Ángeles se movía en su habitual danza caótica. Gente que regresaba a casa del trabajo, recogiendo víveres, viviendo vidas ordinarias,
mientras la mía se hundía en una pesadilla. Cáncer, etapa 4, crítico. Saqué esa fotografía desgastada de nuevo, estudiando el rostro sonriente de Fabiola. ¿Cómo había pasado por alto las señales? Esa última llamada telefónica se repetía en un bucle infinito. Solo cansada, papá, realmente cansada. La forma en que lo había dicho, como si estuviera cargando algún peso invisible. Lo había atribuido a la maternidad, el estrés laboral, el cansancio normal de criar a 2 niños. ¿Qué clase de padre era yo? El taxi avanzó a trompicones en el tráfico intermitente y los recuerdos inundaron mi mente sin ser invitados. Fabiola dando sus primeros pasos vacilantes hacia mí a través del piso de nuestra vieja cocina, con los brazos extendidos, con absoluta confianza en sus ojos, enseñándole a andar en bicicleta en el parque detrás de nuestra casa, corriendo a su lado hasta que me di cuenta de que había estado pedaleando sola durante 50 yardas. Su graduación de la escuela secundaria, esa sonrisa orgullosa mientras aceptaba su diploma, acompañándola al altar hace 2 años. Larios había prometido amarla y protegerla. «Cuidaré de su hija, señor», había dicho, estrechándome la mano con ese apretón confiado. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué no me había llamado cuando ella se enfermó? Marqué el número de Larios por 4ª vez. Directamente al correo de voz de nuevo. Larios, soy Horacio. Estoy en Los Ángeles. Fabiola está en el hospital y necesitas llamarme inmediatamente. El mensaje se sentía inadecuado, demasiado cortés para la rabia que se acumulaba en mi pecho. Mi hija estaba luchando por su vida y su marido no estaba por ninguna parte. «Más rápido, por favor», le dije al conductor. Solo tiene 38 años. Tiene 2 niños pequeños. «Tan joven», murmuró, acelerando a través de una luz amarilla. «También tengo una hija, de la misma edad». Esto rompe el corazón. A través de la ventana, las palmeras se balanceaban contra el cielo de la tarde, indiferentes al sufrimiento humano. Marta solía decir, «Los Ángeles parece un paraíso, pero se siente solitario». Tenía razón en eso, al igual que había tenido razón en tantas cosas. Si Marta estuviera viva, habría sabido sobre la enfermedad de Fabiola. Las madres tenían esa intuición, esa conexión invisible. Habría sentido que algo andaba mal durante esas llamadas telefónicas. Habría presionado para obtener detalles. Tal vez incluso habría volado hasta aquí ella misma. Pero Marta se había ido, y yo había pasado 5 años ahogándome en mi propio dolor en lugar de ser el padre que mi hija necesitaba. Doblé y volví a doblar la dirección del hospital, arrugándola en un pequeño cuadrado. El papel se sentía sustancial, real, lo único sólido en un día que se había vuelto surrealista. Esta mañana, había sido un ingeniero jubilado planeando una visita sorpresa. Ahora estaba corriendo por el tráfico de Los Ángeles para ver a mi hija muriéndose. El taxi se detuvo en la entrada del hospital justo cuando la noche comenzaba a pintar el cielo de púrpura. El moderno vidrio y acero se alzaban ante mí, imponentes y clínicos. A través de las ventanas, podía ver a personas moviéndose con determinación a través de pasillos brillantes, médicos, enfermeras, familias lidiando con sus propias crisis. «Aquí estamos, señor». La voz del conductor era amable. «Buena suerte con su hija». Le entregué dinero en efectivo con manos temblorosas. Agarré mi bolsa de viaje y me paré en la acera mientras él se alejaba. Las puertas automáticas se abrieron susurrando, revelando un vestíbulo moderno adornado con coloridas instalaciones de arte que parecían obscenamente alegres. Me acerqué al mostrador de información donde una mujer de rostro amable levantó la vista expectante. «Unidad de Cuidados Intensivos de Oncología», logré decir. «Mi hija Fabiola Ramírez». «Identificación, por favor, y necesito que se registre». Me entregó una tarjeta de visitante y un portapapeles. Tomé el ascensor hasta el 7º piso. Mis manos temblaron mientras escribía mi nombre. El viaje en ascensor se sintió interminable. Cada número de piso iluminándose como una cuenta regresiva a la devastación. Cuando las puertas se abrieron, el olor antiséptico me golpeó inmediatamente. Esa mezcla hospitalaria única de productos de limpieza y sufrimiento humano. El doctor Morales esperaba en la estación de enfermeras, un hombre compacto con ojos amables detrás de gafas de montura metálica. Extendió su mano cuando me acerqué. «Señor Ibarra, me alegro de que haya llegado sano y salvo».
¿Cómo está ella? La pregunta salió ronca. Estable por ahora. La quimioterapia no ha sido tan efectiva como esperábamos, pero está respondiendo al protocolo de tratamiento actual. Señaló el pasillo. Ha estado preguntando por su familia. Se sentirá aliviada de que esté aquí. Pasamos por habitaciones llenas del suave pitido de las máquinas y conversaciones silenciosas. A través de una puerta, vislumbré a un anciano que sostenía la mano de su esposa. A través de otra, una joven madre leyendo a un niño con la cabeza calva. Habitación 712, dijo el doctor Morales suavemente. Debo advertirle. La enfermedad ha tenido un costo físico, pero mentalmente, emocionalmente, sigue siendo ella misma. Nada podría haberme preparado. Fabiola yacía apoyada en la cama del hospital, conectada a monitores que rastreaban sus latidos en líneas verdes constantes. Los tubos intravenosos se deslizaban desde sus brazos hasta bolsas de líquido transparente que colgaban de postes de metal. Se veía tan pequeña, tan frágil, una sombra de la mujer vibrante que bailó en su boda. Pero cuando me vio, su rostro se transformó con la sonrisa más hermosa. Papi, la palabra salió como un susurro, pero me golpeó como un tren de carga. Crucé la habitación en 3 pasos y la abracé con cuidado, temeroso de romperla. Se sentía como un pájaro, todo ángulos afilados donde solía haber curvas suaves. Oh cariño, las lágrimas que había estado conteniendo desde la llamada telefónica finalmente se derramaron. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. No quería preocuparte. Respiró contra mi hombro. Todavía estabas afligido por mamá, y pensé que podía manejarlo sola. Me aparté para mirar su rostro, alisando la delgada manta del hospital alrededor de sus hombros, de la misma manera que solía arroparla cuando los monstruos vivían debajo de su cama. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber luchado contra esto juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El médico dijo 6 meses, tal vez 8, con tratamiento. Seguía pensando que mejoraría, que te llamaría cuando estuviera en remisión, cuando tuviera buenas noticias para compartir. 8 meses, tal vez menos ahora. Me acomodé en la silla junto a su cama, tomando su mano entre las mías. Sus dedos estaban helados a pesar de la cálida habitación. ¿Dónde está Larios? Traté de mantener mi voz neutral, pero ella debió haber escuchado algo porque su expresión cambió. Dijo que tenía reuniones de negocios importantes esta semana. Miró hacia la ventana. Dijo que volvería antes del fin de semana. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace 3 días. Las palabras salieron pequeñas, avergonzadas. Ha estado distante desde el diagnóstico. Creo que le asusta. Le asusta. Mi hija se estaba muriendo, y su marido estaba asustado. ¿Te ha estado cuidando? ¿Ayudando con los niños? Mi vecina Janet los cuida durante el día. Larios se encarga de las cosas prácticas. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasé la siguiente hora simplemente estando presente, sosteniendo su mano mientras ella entraba y salía del sueño. Cada vez que se despertaba, sus ojos encontraban los míos inmediatamente, como si se asegurara de que yo todavía fuera real. A medida que la noche se profundizaba fuera de la ventana, finalmente se quedó dormida profundamente, su respiración constante y pacífica. Suavemente solté su mano y me moví hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, comenzando a brillar como estrellas caídas. Era hora de intentar llamar a Larios de nuevo. Saqué mi teléfono, el contacto de Larios brillando en la pantalla. Esta vez, lo haría responder. Lo haría explicar dónde había estado mientras su esposa luchaba por su vida. Primera llamada, un timbre, luego correo de voz. Definitivamente estaba filtrando. Escribí un mensaje de texto. Tu esposa está en la UCI. Llama inmediatamente. Pasaron 5 minutos. Nada. El segundo intento desde mi teléfono arrojó el mismo resultado. Pero entonces noté el teléfono de Fabiola sobre la mesita de noche, enchufado al cargador de pared. Tal vez si la llamada viniera de su número. Miré hacia atrás a su forma durmiente. Luego cuidadosamente levanté su teléfono. El contacto de Larios apareció en sus llamadas recientes, pero la última llamada entrante fue de hace 2 días. 2 días desde que se había molestado en verificar a su esposa muriéndose.
Tercer intento de llamada usando el teléfono de Fabiola, directamente al correo de voz de nuevo. Frustrado, casi dejé el teléfono cuando la pantalla se iluminó con una notificación. Instagram. La aplicación todavía estaba abierta, iniciada la sesión como Fabiola. En la parte superior del feed, la historia de Larios apareció con un círculo rojo que indicaba contenido nuevo. Lo toqué sin pensar. La primera imagen hizo que mi sangre se congelara, la cubierta de un yate de lujo brillando a la luz del sol de la tarde, copas de champán atrapando el sol, la mano manicurada de alguien sosteniendo la flauta en un gesto de brindis. La marca de tiempo decía hace 2 horas. Deslicé el dedo a la siguiente historia. El rostro de Larios llenó la pantalla, sonriendo ampliamente, con los brazos alrededor de otros 2 hombres que no reconocí. Los 3 llevaban gafas de sol caras, y parecían haber salido de un anuncio de revista. Detrás de ellos, el océano Pacífico se extendía hasta el infinito. El pie de foto decía, «Viviendo mi mejor vida con los chicos», publicado hace 90 minutos. Mientras yo me enteraba, mi hija tenía cáncer. Mi visión se nubló de rabia, pero me obligué a seguir documentando. Captura de pantalla, tras captura de pantalla, cada imagen una daga retorcida más profundamente. Larios descansando en prístinos cojines blancos. Larios zambulléndose desde la plataforma de buceo del yate. Larios levantando otra copa de champán, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. El video final de la historia lo mostraba dirigiéndose directamente a la cámara. Nada como unos días lejos de la realidad para despejar la cabeza. Ya sabes, a veces solo tienes que vivir un poco lejos de la realidad. Su esposa estaba conectada a máquinas, y él estaba hablando de alejarse de la realidad. Verifiqué las etiquetas de ubicación. Marina del Rey. A menos de 1 hora de este hospital. Mis manos temblaron mientras escribía otro mensaje. Veo que te estás divirtiendo. Tu esposa se está muriendo. Llámame. Luego otro. Tengo capturas de pantalla. Necesitamos hablar. Aún no hay respuesta. Caminé en silencio por la pequeña habitación, tratando de no despertar a Fabiola. Mi mente recorriendo las implicaciones. Apenas estaba comenzando a entender que el alquiler de ese yate debía costar miles por día. Larios era un consultor de negocios, exitoso, pero no lo suficientemente exitoso como para alquilar un yate por diversión. ¿De dónde venía el dinero? Mirando de nuevo al rostro pacífico de Fabiola, susurré promesas que debería haber hecho hace meses. No dejaré que te lastime más, cariño. Papi está aquí ahora, y voy a arreglar esto. El monitor junto a su cama emitió un pitido constante, cada tono marcando otro latido, otro momento de vida que Larios estaba desperdiciando mientras estaba de fiesta con amigos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo sola mientras él jugaba a ser soltero? Volví al teléfono, capturando pantallas de todo metódicamente. La parte de ingeniero de mi cerebro tomó el control. Documentar la evidencia, construir el caso, encontrar los puntos de influencia. Larios podría pensar que podía abandonar a mi hija en su hora más oscura, pero había cometido un error crucial. Había olvidado que Fabiola tenía un padre que incendiaría el mundo para protegerla. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre de Larios apareció en la pantalla. Miré a Fabiola una vez más, su rostro delgado finalmente relajado en el sueño. Luego salí al pasillo. Era hora de tener una conversación. Regresé sigilosamente a la habitación de Fabiola, donde yacía durmiendo plácidamente, su respiración constante en el contexto de los pitidos de monitoreo. «Vuelvo enseguida, cariño», susurré, rozando un beso en su frente. «Solo voy a tomar un poco de café». El ascensor me llevó al piso principal, pasando señales que dirigían a los visitantes a varios departamentos. La cafetería ocupaba una esquina del nivel del suelo, en su mayoría vacía ahora, excepto por algunos miembros del personal médico dispersos tomando comidas tardías entre turnos. Compré café que no quería, y encontré una mesa tranquila en la esquina más alejada, sacando mi teléfono para mirar esa foto del yate de nuevo. La imagen ardía más brillante cada vez que la miraba, la sonrisa despreocupada de Larios, la cubierta prístina, las copas de champán atrapando la luz del sol de la tarde. ¿Cómo se permite un consultor de negocios alquilar un yate de $15,000?
La pregunta desencadenó un recuerdo que hizo que mi sangre se helara. Hace un año, Lario se me había acercado sobre emergencias familiares, facturas médicas, había afirmado. Janet necesitaba trabajo dental. La casa requería reparaciones. ¿Podría ayudarlos temporalmente dándole acceso a mi cuenta de respaldo? Solo hasta que las cosas se estabilicen, había prometido. Fabiola no necesita el estrés de la preocupación financiera, además de todo lo demás. Me había impresionado su consideración por el bienestar de mi hija. ¡Qué marido tan atento!, pensé, protegiendo a su esposa de las preocupaciones monetarias. Mis manos temblaron mientras abría mi aplicación bancaria, navegando a la cuenta compartida que había configurado para el acceso de emergencia de Larios. El historial de transacciones se cargó lentamente, cada entrada apareciendo como evidencia en un juicio por asesinato. Marina del Rey. Alquiler de yates, $15,000, publicado ayer. Nobu Malibu, $850. Hace 3 días. Servicio Mercedes de Beverly Hills, $2,400. La semana pasada. Compras en Rodeo Drive, $3,200. Hace 10 días. La lista seguía y seguía. Un patrón de meses de gastos de lujo mientras mi hija se consumía en una cama de hospital. Cada dólar que había gastado en champán y fiestas en yates había salido de mi cuenta. Cada compra de diseñador, cada cena costosa, cada momento de su libertad había sido financiado por el padre de la esposa que había abandonado. Capturé pantallas de cada transacción. La mente de mi ingeniero construyendo metódicamente un caso. Las fechas contaron la historia. A medida que la condición de Fabiola empeoraba, el gasto de Larios aumentaba. Mientras ella recibía sus primeras rondas de quimioterapia, él estaba comprando en Rodeo Drive. Mientras ella perdía su cabello por el tratamiento, él estaba cenando en restaurantes de 5 estrellas. El hijo parásito de un. Me detuve antes de que la ira pudiera consumir completamente mi pensamiento. La rabia era útil, pero el cálculo frío serviría mejor a Fabiola. Saqué un pequeño cuaderno y comencé a escribir información clave, números de cuenta, identificaciones de transacciones, un enfoque sistemático para cortar la línea de vida financiera de Larios. Había cometido un error crucial. Había usado mi dinero para financiar su traición. Era hora de mostrarle lo que sucede cuando te cruzas con un ingeniero de Texas que pasó 40 años resolviendo problemas complejos. La cafetería del hospital zumbaba silenciosamente a mi alrededor, máquinas expendedoras, avisos distantes por los altavoces, el suave murmullo del personal médico exhausto, pero ya no estaba realmente allí. Mi mente estaba en modo estratégico completo, identificando vulnerabilidades y planificando contramedidas. Larios pensó que podía festejar durante la enfermedad terminal de su esposa con mi dinero. Estaba a punto de aprender que cada acción tiene consecuencias, y algunas consecuencias llegan con precisión matemática. Terminé mi café frío y me levanté, guardando el cuaderno con la información bancaria. Primer paso: amputación financiera inmediata. Cortar su acceso por completo antes de que pudiera gastar otro centavo de mi dinero. El segundo paso sería más personal. Encontré un nicho tranquilo cerca de la capilla del hospital, acomodándome en una silla de madera con mi teléfono y mi cuaderno extendidos ante mí. La ironía no se me escapó. Planeando pasos de guerra financiera a pocos pasos de un lugar de santuario que no tenía intención de buscar. La línea de emergencia del banco respondió al tercer timbre. Servicios de emergencia de First National. Habla Ivana. ¿Cómo puedo ayudarle esta noche? Soy Horacio Ibarra, titular de la cuenta. Necesito revocar el acceso autorizado a mis cuentas inmediatamente. Mantuve mi voz firme, profesional. Primero necesito verificar su identidad. Señor Ibarra, ¿puede proporcionar su número de seguro social y el apellido de soltera de su madre? Recité la información mientras revisaba mis notas. 45 años de banca con la misma institución significaban que conocían mi voz. Pero el protocolo era el protocolo. Gracias. Veo que Larios Ramírez ha tenido acceso autorizado a su cuenta de ahorros de respaldo desde abril de 2022. ¿Está solicitando la revocación completa de sus privilegios? Eliminación inmediata y permanente. Transfiera todos los fondos restantes a mi cuenta asegurada principal. Necesito informarle que esta acción es irreversible
y puede afectar cualquier pago o servicio automatizado vinculado a esa cuenta. ¿Está seguro de que desea continuar? Cancele todo lo asociado con su acceso. Cada pago automático, cada servicio vinculado, cada cargo recurrente. Cada palabra salió nítida, final. Un momento, por favor, mientras proceso estos cambios. La música de espera sonó mientras observaba a un guardia de seguridad pasar caminando, asintiendo respetuosamente. La rutina normal de la noche del hospital continuaba mientras yo desmantelaba sistemáticamente la base financiera de Larios. Señor Ibarra, he revocado el acceso del señor Ramírez a la cuenta de ahorros e inicié la transferencia de los fondos restantes. Esos son $127,000 que se están moviendo a su cuenta principal. También estoy mostrando 3 tarjetas de crédito con estado de usuario autorizado a su nombre. ¿Debo cancelarlas también? $127,000. Larios había estado viviendo de mi dinero durante 2 años mientras mi hija sufría en silencio. Cancele todas las tarjetas. Elimine su estado de usuario autorizado en todas las cuentas. Elimine su información de contacto, de las notificaciones de emergencia. Procesando ahora. De acuerdo, eso está completo. El señor Ramírez recibirá una notificación de que sus tarjetas han sido desactivadas y cualquier intento de transacción será rechazado. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche? Configure alertas de fraude si alguien intenta acceder a estas cuentas utilizando su información. Ya está en su lugar, señor. Recibirá correos electrónicos de confirmación en los próximos minutos. Colgué e inmediatamente abrí mi aplicación bancaria para verificar los cambios. Acceso a la cuenta revocado. Tarjetas de crédito canceladas. Pagos automáticos terminados. El rastro de papel digital mostró que la línea de vida financiera de Larios había sido cortada con precisión quirúrgica. Mi teléfono vibró con el primer correo electrónico de confirmación, luego otro. Cada notificación se sintió como justicia entregada en formato electrónico. Veamos cuánto dura la fiesta en el yate cuando sus tarjetas de crédito comiencen a ser rechazadas. Cerré el cuaderno con un chasquido satisfactorio y guardé mi teléfono en el bolsillo. La parte de ingeniería de este problema estaba resuelta. Identificar la falla del sistema, aislar el componente problemático, eliminarlo permanentemente. El acceso de Larios a mis recursos ahora existía solo en su propia imaginación diluida. Levantándome de la silla, me sentí más ligero que en horas. No porque el peso de la enfermedad de Fabiola se hubiera levantado, esa carga permanecería hasta que se recuperara, o hasta que no lo hiciera, sino por la aplastante realización de que había estado financiando sin saberlo su abandono. Esa tortura en particular había terminado. Larios podía quedarse con su yate por esta noche. Mañana, cuando esas tarjetas comiencen a ser rechazadas y sus llamadas no sean respondidas, descubrirá lo que sucede cuando un parásito pierde a su anfitrión. Caminé de regreso hacia el ascensor, pasando por la puerta de la capilla que permanecía ligeramente entreabierta, pasando por la estación de enfermeras donde se estaban produciendo los cambios de turno de la noche. Los ritmos normales del hospital continuaban, mientras una pequeña pieza de justicia había sido administrada silenciosamente. Fabiola estaba despierta cuando regresé, mirando al techo con esa expresión distante que había visto con demasiada frecuencia hoy. La habitación brillaba suavemente con el equipo de monitoreo, creando un espacio íntimo separado del duro mundo hospitalario, más allá de su puerta. Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? Dejé mi café intacto y acerqué la silla a su cama. Mejor ahora que estás aquí. Se giró hacia mí, y pude ver que algo había cambiado mientras yo no estaba. Papá, necesito contarte algo sobre Larios. Tomé su mano, notando lo fríos que se sentían sus dedos a pesar de la cálida habitación. Tómate tu tiempo, cariño. Estoy aquí para escuchar. Él cambió después de que nació Macedo. Comenzó a decir que yo no estaba contribuyendo lo suficiente financieramente. Las palabras salieron lentamente, como si estuviera probando cada una para ver si era segura. El trabajo de diseño independiente se hizo más difícil cuando Macedo tenía cólicos. Y Larios dijo que yo era una carga. Mi mano libre se apretó en un puño debajo de la manta del hospital, pero mantuve mi voz suave. ¿Una carga? Estás criando a 2 niños.
Dijo que las facturas médicas estaban arruinando sus planes futuros, que se había casado con una compañera, no con una paciente. Apartó la mirada, la vergüenza coloreando sus mejillas. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer, simplemente se apagó. Comenzó a quedarse fuera hasta más tarde, inventando excusas sobre reuniones de trabajo. ¿Qué clase de hombre abandona a su esposa enferma? No pude evitar que toda la ira saliera de mi voz. Seguía pensando que si mejoraba rápidamente, si no me quejaba del tratamiento, tal vez volvería con nosotros, sería el padre que Janet y Macedo merecen. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Pero él no va a volver, ¿verdad, papá? Alicé su cabello hacia atrás desde su frente de la misma manera que solía hacerlo cuando tenía 7 años y tenía miedo de las tormentas. Cariño, eres perfecta exactamente como eres. Cualquier hombre que no pueda ver eso no te merece. Me siento tan estúpida por defenderlo ante ti todos estos años, poniendo excusas de por qué nunca te devolvía la llamada, por qué siempre estaba demasiado ocupado para las visitas familiares. Apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. Tenías razón sobre él desde el principio, ¿verdad? Nunca había dicho una palabra negativa sobre Larios en su cara, pero los padres ven cosas que las esposas eligen no notar. Me equivoqué en una cosa. Pensé que al menos te amaba, aunque no me agradara. Nunca imaginé que te dejaría luchar contra esto sola. Lo peor es contarle a Janet por qué papá ya no está aquí. Ella sigue preguntando cuándo va a volver a casa. La voz de Fabiola se quebró por completo. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su padre eligió su comodidad por encima de la vida de su madre? Una enfermera entró silenciosamente para verificar los signos vitales, dándonos un momento de pausa. Cuando se fue, me incliné más cerca de Fabiola. No tienes que preocuparte por nada de eso nunca más. Concéntrate en mejorar. Yo me encargaré de todo lo demás. Papá, no puedo pedirte que lo hagas. No estás pidiendo, te lo estoy diciendo. Tu único trabajo es curarte. Deja a Larios, deja las finanzas, déjame todo lo demás a mí. Besé su frente. Nunca más tendrás que lidiar con su egoísmo. El agotamiento la estaba superando de nuevo, la liberación emocional drenando la poca energía que tenía. Sus párpados se volvieron pesados mientras luchaba por permanecer presente. Prométeme algo, susurró. Lo que sea. No dejes que la ira hacia Larios te consuma. Necesito a mi papá, no a otro hombre enojado en mi vida. La cubrí con la manta mientras su respiración se profundizaba hacia el sueño. Lo prometo, cariño, descansa ahora. Pero mientras la veía dormirse, sabía que era una promesa que tal vez no podría cumplir. El hombre que había jurado amar y proteger a mi hija, le había robado su dinero. La había abandonado en crisis y había roto los corazones de nuestros nietos. Algunos actos exigen más que perdón. Exigen consecuencias. El teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El teléfono vibró insistentemente en mi mano, el número desconocido brillando en la pantalla, código de área de Marina del Rey. Miré a Fabiola, pacífica en el sueño. Luego me levanté en silencio y me moví hacia la ventana. Hola. Mi voz era hielo. Horacio, ¿qué has hecho? Mis tarjetas fueron rechazadas frente a todos. La voz de Larios se quebró con pánico y humillación. Arregla esto inmediatamente. ¿Dónde estás ahora mismo, Larios? Ignoré su demanda por completo. Eso no es asunto tuyo. Escucha, viejo. Necesitas restaurar mi acceso ahora mismo o presento el divorcio y me llevo a los niños. Me aseguraré de que Fabiola lo pierda todo en la corte. Ese fue su error. El momento en que amenazó a mis nietos. Larios, dije en voz baja, y algo en mi tono lo hizo incluso detenerse. Acabas de cometer el mayor error de tu patética vida. Detrás de mí, escuché la fuerte inhalación de Fabiola. Estaba completamente despierta ahora, escuchando cada palabra, finalmente escuchando la verdadera voz de su marido, egoísta, amenazante, completamente sin remordimiento. Sé exactamente dónde estás, continué. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Sé exactamente cuánto de mi dinero has estado gastando mientras mi hija lucha por su vida. Y ahora sé exactamente qué clase de hombre amenaza con robarles los hijos a su madre muriéndose. No puedes hacerme esto.
Tengo una reputación que mantener. La gente está mirando. Sí, están mirando. Están mirando cómo te rechazan tus tarjetas de crédito porque eres un parásito que no puede pagar sus propias cuentas. La voz de Lario se quebró. Horacio, espera. Discutamos esto razonablemente. Cometí algunos errores, pero podemos resolver esto. Iré al hospital ahora mismo. Podemos. Miré a Fabiola. Vi las lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. Finalmente entendiendo con quién se había casado, finalmente viendo a su padre protegerla de la manera en que un hombre de verdad protege a su familia. No, Larios, dije suavemente. No podemos resolver esto. El silencio se extendió entre nosotros, la respiración agitada de Larios audible a través de la conexión. En el fondo, pude escuchar su mundo derrumbándose, los motores del yate deteniéndose, voces discutiendo sobre el pago, la atmósfera de fiesta disolviéndose en el caos. Horacio, ¿estás ahí? Por favor, puedo explicarlo todo. Me aparté de la ventana y caminé hasta la cama de Fabiola, tomando su mano mientras mantenía el teléfono pegado a mi oído, sus dedos entrelazados con los míos, apretando con fuerza en apoyo. Larios, elegiste un yate por encima de tu esposa muriéndose. Elegiste fiestas por encima de tus hijos. Elegiste mi dinero por encima del futuro de tu familia. Mi voz bajó a apenas un susurro, pero cada palabra cortó como una cuchilla. Hiciste tu elección, ahora vive con las consecuencias. Puedo cambiar. Seré diferente. Volveré a casa y cuidaré de todo. Si alguna vez te acercas a mi hija o a mis nietos de nuevo, te destruiré por completo. El agarre de Fabiola se tensó, sus ojos muy abiertos mientras finalmente escuchaba al padre protector que había necesitado todo el tiempo. Financieramente, legalmente, socialmente, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que eres. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Soy su marido. Abandonaste a tu esposa enferma por fiestas en yates. Le robaste dinero a su padre para financiar tu estilo de vida egoísta. Amenazaste con quitarles los hijos a su madre muriéndose. Hice una pausa, dejando que cada hecho se hundiera. ¿Qué corte crees que se pondrá de tu lado? Su voz se quebró por completo. No tengo a dónde ir. Mis amigos ni siquiera me mirarán después de lo de la tarjeta. La compañía de yates está amenazando con llamar a la policía. Cometí errores, pero todos merecen una segunda oportunidad. Tuviste tu segunda oportunidad cada día durante los últimos 6 meses. Cada día elegiste no estar aquí. Cada día elegiste no tomar su mano durante el tratamiento. Cada día elegiste fiestas por encima de la familia. Fabiola estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de liberación. 20 años poniendo excusas por el comportamiento de Larios, y ahora estaba escuchando a su padre decir la verdad que había tenido demasiado miedo de expresar. Por favor, Horacio, te lo ruego. Solo dame lo suficiente para llegar a casa, y podemos. No, la palabra quedó suspendida en el aire como un juicio final. Se acabó, Larios. Se acabó con mi dinero. Se acabó con mi familia. Se acabó lastimando a la gente que amo. Pero no tengo a dónde. Colgué e inmediatamente bloqueé su número, la acción tan definitiva como cerrar una puerta de golpe. Luego me senté junto a la cama de Fabiola y llevé su mano a mis labios, besando sus nudillos de la manera en que solía hacerlo cuando era pequeña y estaba asustada. Gracias, papi, susurró. Nunca tienes que agradecerme por protegerte, cariño. Eso es lo que hacen los padres. Apretó mi mano con más fuerza. Tenía tanto miedo de dejarlo. Miedo de estar sola con los niños. Miedo de admitir que había cometido un error tan terrible. No estás sola. Nunca volverás a estar sola. Alicé su cabello hacia atrás desde su frente. Y no fue tu error. Fue el suyo. Cada elección egoísta, cada palabra cruel, cada momento en que se eligió a sí mismo por encima de su familia. Eso es cosa suya, no tuya. Por primera vez desde que había llegado a Los Ángeles, Fabiola sonrió, una sonrisa real, llena de esperanza en lugar de miedo. Descansa un poco, dije suavemente. Mañana, comenzaremos a planificar tu futuro. Un futuro donde nadie pueda lastimarte nunca más. Cerró los ojos.
su respiración ya más profunda y pacífica de lo que la había visto en todo el día. El equipo de monitoreo emitió un pitido constante a nuestro lado, contando latidos, contando momentos, contando el comienzo de una nueva vida. Fuera de la ventana, Los Ángeles brillaba en la noche, indiferente a la victoria de una pequeña familia sobre la crueldad. Pero dentro de la habitación 712, se había hecho justicia y la curación finalmente podía comenzar. Un año después, en 2025, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina de nuestra nueva casa en Texas, pintando cuadrados dorados en el piso de madera, donde los materiales de arte de Janet yacían esparcidos en un caos organizado. El sonido de la risa de los niños llegaba desde el patio trasero, mezclándose con el ritmo constante de Fabiola cortando verduras para el almuerzo. Me detuve en la puerta, observando a mi hija moverse con la energía y la gracia que había regresado mes tras mes. Su cabello había vuelto a crecer más grueso que antes, enmarcando un rostro que brillaba con salud y felicidad genuina. La mirada atormentada se había ido, reemplazada por la mujer segura de sí misma que había criado, la que había sido enterrada bajo años de manipulación de Larios. «Papá, estás acechando de nuevo», dijo sin darse la vuelta, ese tono familiar de burla que me decía todo lo que necesitaba saber sobre su recuperación. Solo apreciando la vista, cariño, todavía no puedo creer que estés realmente aquí. A través de la ventana, pude ver a Macedo enseñándole a Janet cómo lanzar una espiral perfecta, las técnicas de fútbol de su abuelo transmitidas con paciente precisión. A los 8 y 6 años ahora, se habían adaptado a su nueva vida con la resistencia que poseen los niños cuando finalmente están verdaderamente seguros. El divorcio había sido rápido y brutal. Las amenazas de Larios sobre la custodia se evaporaron en el momento en que su abogado escuchó las llamadas telefónicas grabadas y vio los extractos bancarios. Un hombre que había abandonado a su esposa en fase terminal mientras gastaba el dinero del padre de ella en fiestas en yates, no era precisamente simpático a los jueces de la corte de familia. «Abuelo», la voz de Janet se oyó a través de la puerta mosquitera. «Ven a mostrarle a Macedo cómo atrapar mejor». «En un minuto, cariño», respondí. Luego me volví hacia Fabiola. «¿Cómo te sientes hoy?» «¿Sintiéndome realmente?» Dejó su cuchillo y me enfrentó completamente, y vi en sus ojos lo que las pruebas del doctor Morales habían confirmado hace 3 meses. Remisión completa. Me siento como yo de nuevo, tal vez mejor que yo, más fuerte. El temporizador de la cocina sonó, y sacó una bandeja de pan de maíz del horno, la receta de Marta, la que le había enseñado hace años. Algunas tradiciones valían la pena preservarlas. «¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas?», preguntó, colocando la bandeja caliente en una rejilla para enfriar. «Que las tormentas pasan, pero las familias duran para siempre». Tenías razón, me abrazó con fuerza, de la manera en que solía hacerlo antes de que el matrimonio y la enfermedad y el miedo hubieran creado distancia entre nosotros, sobre las tormentas, sobre la familia, sobre Larios. Nunca había dicho «te lo dije» sobre su exmarido, y nunca lo haría. Fabiola había sufrido lo suficiente sin agregar vergüenza a sus cargas. La orden de restricción habló más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber ofrecido de todos modos. «Papá». Janet anotó un touchdown. Macedo irrumpió a través de la puerta mosquitera, con manchas de hierba en las rodillas y pura alegría en su rostro. Detrás de él, Janet realizó un elaborado baile de victoria que habría hecho reír a su abuela. «La celebración del touchdown exige pan de maíz extra», anunció Fabiola, cortando generosos cuadrados que humeaban a la luz de la tarde. Más tarde, mientras la noche pintaba el cielo de Texas en tonos de naranja y rosa, los 4 nos sentamos en el columpio del porche delantero que había sido la característica favorita de Marta de nuestra antigua casa, rescatado y reconstruido aquí donde pertenecía. Janet dormitaba contra mi hombro mientras Macedo me acribillaba a preguntas sobre las estrellas que comenzaban a aparecer arriba. «¿Nos contarás la historia de cómo salvaste a mamá de nuevo?», Janet murmuró somnolienta. «Cariño, tu mamá se salvó a sí misma. Yo solo ayudé a despejar los obstáculos. Como el hombre malo que se fue». «Como el hombre malo que se fue».
Fabiola se estiró y apretó mi mano, un gesto que se había convertido en nuestra abreviatura de gratitud y amor y el tipo de vínculo que la crisis destruye o hace irrompible. Habíamos elegido irrompible. Esto es lo que parece ganar, pensé, viendo los párpados de mis nietos volverse pesados en la noche pacífica, no el momento de la victoria, aunque la súplica llorosa de Larios había sido satisfactoria, sino los años de felicidad tranquila que siguen, las tardes ordinarias de los martes cuando nadie está luchando por su vida. Nadie está traicionando a nadie, y el único drama es si Macedo terminará sus verduras. Las estrellas emergieron una por una arriba, las mismas constelaciones que Marta y yo habíamos observado desde este mismo columpio hace décadas. Cuando Fabiola tenía la edad que tiene Janet ahora, algunas cosas cambian, los matrimonios terminan, la gente te decepciona, la enfermedad pone a prueba cada suposición sobre la justicia, pero algunas cosas perduran. El amor entre un padre y una hija, la resistencia de los niños, la satisfacción de proteger lo que más importa. Mañana, Fabiola trabajaría en su último proyecto de diseño mientras los niños asistían a su nueva escuela. Yo cuidaría el jardín que Marta siempre había querido. Y tal vez comenzaría ese proyecto de carpintería para la casa de muñecas de Janet, vida normal, el tipo por el que vale la pena luchar. Esta noche, sin embargo, nos sentamos juntos bajo el vasto cielo de Texas. 3 generaciones unidas por el amor y probadas por el fuego, finalmente a salvo en la paz que habíamos ganado. Si le gusta esta historia, por favor dele a me gusta a este video. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en la casilla de la izquierda. Gracias por mirar.